en la parte práctica, ¿sí? Las personas que han podido conectarse y que están autorizadas pueden ingresar conmigo, por favor. Vamos a compartir esa pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir trabajando en el documento que dice modelo de finiquito, ¿sí? Por favor, necesito que ingrese por lo menos una persona más y vamos a hacer la parte o el ejemplo para hacer lo que es anticréticos, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a decir que estamos nosotros, con nuestros nombres, suscribiendo un contrato de anticréticos con la señora Verónica Vera, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la manera en que se contabiliza, se realiza la retención en este tipo de actividades, este tipo de ingresos, es un poco diferente. No es muy complicado de hacer, pero tiene una connotación tanto en el tiempo como en el importe, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la señora ha tomado un contrato por $75,000 y por un tiempo de 2 años. La norma pide tres pasos para poder realizar este procedimiento, ¿sí? El primero es determinar muy claramente o distinguir si es en bolivianos o en dólares, ¿sí? En este caso, tenemos que es en dólares, ¿verdad? Concepto de contrato. Vamos a suponer eso. Posteriormente, ¿qué más nos está diciendo? Nos dice la normativa que tenemos que hacer una deducción a partir del importe global de lo que es el ingreso como tal. Se toma como presunto, porque como les había indicado, generalmente cuando se realiza un anticrético, la persona que realiza el anticrético no nos proporciona un documento fiscal como tal, y simplemente se suscribe un contrato, y ya hemos hablado sobre las características de este tipo de contratos, ¿sí? Entonces, la norma te dice que tienes que poner o denotar un ingreso presunto anual, que la norma dice que es el 10% del concepto del contrato. 10% del concepto del contrato, ¿sí? Adicionalmente a eso, nos pide lo siguiente. Nos pide que una vez que hayamos determinado eso, y cuando estamos hablando del 10%, se está hablando de un monto anual, no se está hablando de un monto mensual. Y este impuesto, si bien se paga o se culmina de hacer la declaración como tal cada trimestre, sí es requerido o sí es necesario que nosotros hagamos una determinación mensual, ¿sí? Es decir, sacar el total concepto mensual, ¿sí? Muy bien. ¿Esto qué implicaría? Primero vamos a poner aquí los $75,000, ¿sí? En primera instancia. Vamos a poner acá un importe. Y vamos a poner son $75,000. Por favor, ¿quién está? ¿Neisa? Nicole, ¿podrías por favor poner acá el 10%? Nicole, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Esto se hace como una presunción al respecto de cómo va a realizarse el
la declaración, ¿sí? Sin embargo, se tiene que hacer una determinación, como se dice, esto es por trimestre. Tiene que ser a trimestre cumplido, ¿sí? Hagamos lo siguiente. Vamos a aplicar de esta manera. ¿Cuáles son los cortes trimestrales? Abril, se toma así, ¿no? Enero, febrero, marzo, y se paga en abril. Abril, mayo, junio, se paga en julio. Julio, agosto, septiembre, se paga en octubre. Y octubre, noviembre, diciembre, se paga en enero del año que consigue, ¿sí? Muy bien. El concepto mensual va a ser el total de los 7.500 dividido entre 12 meses, ¿sí? Si quieres, vamos a poner acá. A dividido entre A dividido entre 12. Es lo que tiene que ocurrir, ¿sí? La normativa nos indica que debemos poder realizar la distinción y hacer esto mes a mes, ¿sí? Ahora, hay que hacer lo siguiente, hay que hacer un cálculo por los meses transcurridos, ¿ya? En este caso, el contrato, ¿cuándo ha sido firmado? Si bien se habla de un pago trimestral, nosotros tenemos que hacer el cálculo, si quieren, por esos 3 meses, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hablamos de que tiene que calcularse de manera trimestral y hemos tomado como partes esos importes. Esto se va a declarar en 1610. ¿Y qué meses habíamos dicho que se implican en abril, enero, febrero y marzo? Para el pago en el julio, abril, mayo y junio. Y para lo que es el mes de octubre sería julio, agosto, y septiembre. En enero va a ser octubre, noviembre y diciembre. En el caso de esta suscripción de contrato, ¿de qué mes estamos hablando? ¿En qué periodo vamos a hacer? ¿O cuál va a ser el primer trimestre que vamos a calcular la deducción fiscal? ¿Me podrías indicar? Vamos a ver quiénes están. Voy a ver todos los participantes. Ya, estamos casi todos, entonces vamos a hacerlo por lista, ¿sí? No necesito que entren al documento, pero sí voy a necesitar que hable conmigo, que me den la respuesta que estoy preguntando, ¿sí? Necesito que, por favor, Vilma Mejillanes me diga en qué periodo fiscal corresponde este contrato que estamos suscribiendo. ¿Mejillanes? Buenas noches, Vilma licenciada. Mejillanes. Sí. Sería en julio. Muy bien, exacto. Entonces, ¿qué periodos fiscales tenemos que, qué concepto tenemos que hacer? No hay que olvidar que esto tiene que ser, estos 7.500 van a ser divididos entre 2. Muchas gracias, Vilma. Y esto es en dólares. Ahora vamos a hacer la deducción fiscal. ¿Cómo vamos a pagar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto ha sido en abril 2020. Vamos a hacer abril 2020, mayo 2020 y junio 2020. Que va a ser el primer corte que vamos a pagar. El primer trimestre va a ser pagado. ¿Sí? Muy bien. Tomamos como base eso. Ahora, tenemos que tomar los 625 por cada mes. Pero para hacer la deducción fiscal, es necesario que
que sea en una moneda que utilicemos. ¿Me dejo entender? Es decir, que no podemos utilizar esto de manera arbitraria, si quieren así decirlo, y usarlo en dólares. ¿A qué tendríamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Sí? Ahorita lo tenemos en dólares. ¿Cuál sería el siguiente paso? Muy bien. Vamos a ver. Nilda Ríos. Para hacer nuestra deducción fiscal, ¿qué tendríamos que hacer antes de sacar el importe de impuesto determinado? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Convertirlo a bolivianos. Muy bien. Muy bien. Entonces, va a ser los 625 por. ¿Cuál es la tasa de cambio oficial, estimada? 6.96. Muy bien. Punto 90. Vamos a cambiar ahorita la determinación. Muy bien. Muy bien. Lo propio para el importe base va a ser la suma de estos tres importes. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí a Nicole. Neisa, ¿podrías hacerme el favor de multiplicar el importe base por el 13%, por favor? Neisa, por favor. Muy bien. Esa va a ser nuestra. Ese va a ser el impuesto a ser, si quieren, retenido. ¿Sí? Esto va a ser declarado en el 610. Sin embargo, se pueden hacer deducciones fiscales, ¿verdad? La normativa te permite hacer este tipo de deducciones, ¿sí? Pero solamente con facturas que tengan relación directa con el anticrático. Esto es algo, si quieren, un poco más complicado, no complicado, sino hay que tener en cuenta a qué se consideraría directamente relacionado. Además, antes de eso, hay que hacer una pequeña deducción. Dentro del mismo formulario 610, te permite o te da el beneficio de que tú puedas beneficiarte de un descuento, si quieres, en lo que respecta a la deducción, al importe que vas a pagar. Te dice que tiene que haber un descuento de 13% de 2 salarios mínimos por cada mes. Algo similar a lo que sucede cuando se realiza la parte de retenciones en el 608 para los empleados. Entonces sería 2 salarios mínimos por cada mes. ¿Cuántos serían los salarios mínimos? ¿Cuánto está el salario mínimo? 2.122, licenciado, es el salario mínimo. Muy bien. Y eso hace por 2, ¿verdad? Y nos dice que tiene que ser por cada mes. ¿Cuántos meses estamos haciendo? 3 meses. Pero no va a ser directamente el total de eso, sino va a ser el 13% de ese importe. ¿Sí? Entonces, se le hace ese descuento antes de hacer el pago definitivo para lo que es o para determinar el saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto sería saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco? Dígame, por favor.
Gladys, ¿podrías decir? ¿Sería saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco? Dice, perdón, sería saldo a favor del fisco de 41 bolivianos, si no me confundo. Sí, exactamente, Claudia. Muchas gracias. Muy bien. Entonces lo estamos reduciendo. Este importe es el que va a ser efectivamente pagado. Ahora, si bien hay la opción de hacer, si quieren así decirlo, deberíamos plantearnos un asiento. El problema es, Rutica, lo siguiente, que generalmente un anticrético lo realiza entre personas naturales o una persona natural a una persona jurídica, ¿sí? Entonces, rara vez se va a ver ese tipo de situaciones. Sin embargo, ¿cómo plantearíamos el asiento? A ver. Primero, ¿cómo registrarían ustedes el anticrético? Y me vas a ayudar, Karen, a hacer el asiento. Gladys, ¿podrías decirme cómo podríamos realizar el asiento? ¿O cómo supones que podríamos hacer? Sería anticréticos. ¿Qué es lo primero el anticrético? Vayamos primero a la naturaleza de la cuenta. Si nosotros otorgamos un anticrético, ¿qué tipo de cuenta sería? ¿Qué parte del grupo? ¿Qué grupo sería? Si una cuenta de gasto, directamente lo estaría registrando. Una cuenta de gasto. No, recordemos que estamos haciendo ahorita desde el punto de vista del que da el anticrético. Porque el que recibe el anticrético no va a pagar los impuestos directamente, sino quien va a hacer el pago va a ser el que está recibiendo el ingreso. En este caso lo vamos a hacer el asiento supuesto, digamos, como un ejemplo, desde el punto de vista de quien recibe el ingreso. Entonces, el anticrético, ¿qué sería como tal, Gladys? ¿Qué tipo de cuenta sería? Una activo. Digo, sí, un disponible, como está recibiendo. No. Me estoy El equivocando. anticrético. Tranquila. Sería un Pasivo, ¿verdad? ¿no? Sería un exacto. No podría ser un activo, Ok. o podría ser un activo en el sentido de que la propiedad es tuya, pero mientras esté en posesión de otro, o sea, el título de propiedad sigue siendo tuyo, no has perdido eso. Sin embargo, el asiento como tal, o mejor dicho, el importe que vas a recibir por el anticrético va a ser considerado como un ingreso, ¿verdad? En este caso, este anticrético es por 2 años, ¿sí? Y tenemos que recordar que el anticrético, aquí había una cosa que 2 años. Tenemos que recordar que el anticrético es un ingreso, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuánto sería el ingreso que estamos recibiendo? Porque el anticrético se recibe el importe físico, metálico, mejor dicho, de lo que se estipula en el contrato, que en este caso sería 522,000. exacto, bolivianos, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Puedes apagar tu micrófono, voy a hablar con ella. Muy bien, Tania, podríamos hacer lo siguiente. Ya sabemos que el ingreso es por los 522,000, ¿verdad? ¿Qué cuentas más tendrían que ser afectadas? ¿O qué cuenta tendría que ser afectada? En este caso tendría que ser caja como activo, y como el ingreso por la naturaleza está pues en el haber, ¿no? Su registro. Sí, por eso lo había puesto más en las Ya. Exacto. Muy bien, Claro. perfecto.
Ese va a ser, digamos, el asiento de registro. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este bien inmueble, esto que estamos poniendo en anticrético, era parte de nuestro activo fijo. Mientras esté en posesión de otros, sigue siendo un activo fijo, pero ya no es un activo fijo que lo podamos usar, va a ser un activo fijo restringido. Vamos a utilizar esta terminología que se aplica más que todo en entidades no gubernamentales y que se dedican a hacer labor social, o sea, para las ONG. Cuando se habla de activo fijo restringido, generalmente se está refiriendo a patrimonio, pero ahora vamos a tomar como parte del activo. ¿Por qué? Porque este activo ya no vamos a poder usufructuar. Es decir, una vez que nosotros lo demos en anticrético, ya no vamos a poder hacer uso libre del archivo como tal. ¿Me dejo entender? Es decir, sigue siendo de nuestra propiedad. En ningún momento ha cambiado el sentido de propiedad del activo, ¿sí? Pero sin embargo, la manera en que va a ser manejado es diferente. ¿Me entienden? ¿Sí? De manera preliminar vamos a poner esto. ¿Sí? Vamos a decir que el activo no valía 522,000. El anticrético era por lo menos el 10% de lo que es el valor real. Entonces, vamos a decir que el valor real del bien es el otro 90%. Ahorita vamos a copiar formato y vamos a poner. De manera preliminar vamos a decir eso, ¿sí? Vamos a decir, perdón, que el activo valía mucho más. Porque no vamos a poner en anticrético el mismo valor del bien, obviamente. Tampoco nadie va a querer hacer un anticrético por un bien que valga exactamente lo mismo que lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a suponer sus posiciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto ha sido en abril, eso estamos haciendo, es una suposición. Esto ha pasado en abril, cuando hemos hecho o hemos surgido el anticrético. ¿Cuándo correspondería el siguiente asiento? Estimada Abigail, ¿me podría decir cuándo correspondería el siguiente asiento? Abigail. Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Ya hemos hecho el primer asiento, los dos primeros asientos que corresponden al mes de abril. ¿En qué fecha o mes tendríamos que hacer el siguiente asiento? Ya hablando de la parte tributaria. Nicole, ¿podrías ayudarme typeando lo que es el asiento del mes? ¿Qué mes sería para iniciar? Donde está ahorita mi cursor, ahí quiero que escribas, por favor, Nicole. Y Abigail, dinos cuáles serían las cuentas que tendríamos que utilizar, o qué tendríamos que registrar y en qué mes. El siguiente sería en julio, por el pago del impuesto. Muy bien, está bien. Por favor, aquí, Nicole, ¿puedes escribir julio? Muy bien. ¿Y cómo sería, qué cuentas tendría que usarse? Aquí donde está mi cursor igual vas a usar. Muy bien. Licenciada, disculpe, una pregunta tengo en la parte de ingreso, ¿tendría que ir siempre un ingreso? Porque prácticamente no es un ingreso, es un préstamo que estamos recibiendo. Muy bien, buena pregunta. ¿No sería un pasivo que se denominaría un anticrético por pagar? En realidad sería anticréticos Por pagar, yo Licenciada, creo. ser devueltos, ¿no ves? Sí. sí, usa En una realidad, cuenta. el anticrético tiene esa prioridad. Por eso les decía, vamos a hacer una suposición. ¿Por qué? Porque en general esto no sucede mucho entre empresas. Esto sucede entre personas Naturales, sí. Yeah. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué cuenta? Licenciada, una consulta. Si va a ser una cuenta de pasivo y este dinero no es de nosotros, como el ejemplo lo establece, estos fondos o estos ingresos serían en custodia, entonces serían anticréticos o
ingresos por anticréticos en custodia o algo así, me imagino, ¿no? La nomenclatura siempre va a variar dependiendo el contador, es decir, no va a ser la misma. En teoría no debería ser exactamente la misma. Si bien Impuestos Nacionales, mediante la inserción del CIAD, nos ha dado un parámetro de las cuentas contables que se pueden utilizar, no lo ha limitado. Incluso ellos admiten el hecho de que ninguna entidad es igual a otra, idéntica, por más que usen incluso el mismo sistema contable, y van a variar el tipo de nomenclatura que van a manejar. Básicamente el manejo de las cuentas va a ser el mismo, pero el tipo o la denominación va a ser diferente. Está bien, estoy de acuerdo en que podamos ponerle otros nombres, pero podríamos ponerlo de esta manera acá. Aquí arriba la vamos a poner. Vamos a decir que podemos llamarla anticréticos a ser devueltos. ¿Qué me decías tú? Anticréticos. Fondos en custodia por anticrético puede ser. Muy bien. Fondos en custodia. Muy bien. ¿Qué más les sugeriría? ¿Alguna otra sugerencia más? Vamos a poner esas dos. Si se les ocurre otro, no hay ningún problema. ¿Sí? Y estamos bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cuando se hace el pago de impuestos, hemos dicho que de manera trimestral. Está muy bien, Abigail, es el mes de julio. Estimada Nicole, por favor, ¿podrías ponerte acá donde está? ¿Está bien? ¿Está bien? Y Abigail, ¿me podrías decir estructuralmente cómo debería estar compuesto este ciento? Sería crédito. Estamos hablando de una retención, ¿no ves? Sí, retención sería. No sabría el nombre, licenciada, de la cuenta. Ya. Vamos a hacer el supuesto. Por eso es un supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en general un anticrético no se da entre dos personas naturales. Empecemos por el pasivo. Nicole, ¿podrías poner en retenciones por pagar, retenciones eres IVA por pagar? Ya, muy bien. ¿Cuánto sería el importe? Acá, por favor. Esto que ya hemos determinado aquí, ¿verdad? 41. Uh-huh. Ahora, vamos a poner, ya tenemos una cuenta por pagar, ¿sí? Sin embargo, por la manera en que se encuentra, si quieren, determinado este tipo de actividad, que es poco frecuente entre empresas, no tendríamos contra qué dar de baja, si se dan de cuenta, ¿verdad? Porque en realidad, generalmente las retenciones se generan a partir de un supuesto de un ingreso como tal. Antes de que fue lo siguiente, nos dice, hay que recordar algo, el anticrético, gracias a Miguel, puedes apagar tu micrófono, no hay problema. Tenemos que recordar que el anticrético tiene la suposición de ser una inversión. Exactamente, ¿a ver? ¿Eso qué implica? Que sea una inversión. Es decir, nosotros cuando damos un anticrético, estamos dando un anticrético simplemente para al finalizar el anticrético devolverle el dinero que nos han dado, o ¿por qué estamos generando el anticrético? ¿Cuál es la naturaleza, la concepción misma? ¿Por qué se genera un anticrético? Lo estoy marcando esto con amarillito porque esta es la deducción. Hemos dicho que la normativa te dice que tienes que deducir que el 10% del total del contrato es tu ingreso, un ingreso supuesto, ¿sí? Y nos ha dicho que el tipo de impuesto hay que pagarlo de manera trimestral, pero la concepción del ingreso que debe existir es anual. 7.500 dividido entre 12 sale 625 y por cada mes lo estamos haciendo. Muy bien. ¿Esto qué está haciendo? ¿Qué es esto en este momento? Susana, ¿me podrías decir? ¿Susana? Lisa, buenas noches. Buenas No
comprendo. A ver, el anticrético, ¿para qué se pide? ¿O para qué, por qué se genera? Si tú dieras un anticrético, ¿cuál es el objetivo de tener el anticrético? ¿El objetivo es que tú retengas el dinero y nada más? No, tal vez es generar ganancias. Muy bien, está bien, estamos bien. La teoría es que nos dice que tenemos que generar un ingreso, o sea, recibir el anticrético, percibir el anticrético, es para generar un ingreso. Un ingreso. Muy bien, entonces, la ley te dice que van a suponer que de lo que estás haciendo el anticrético, el 10% de ese contrato de anticrético se va a tomar como tu ingreso presunto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, Susana? Sí. Ya, muy bien. Esto ya lo hemos determinado en la parte de aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? $75,000 es el concepto del anticrético, que equivale a 522,000 bolivianos. Estamos diciendo que el 10% se está considerando como un ingreso presunto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Okay. Ahora, luego nos está hablando de lo que es el concepto mensual, es decir, este importe va a ser dividido entre 12 meses. Y nos habla de que tiene que ser declarado en 600 días y que tiene que ser de manera trimestral. En abril se declara estos meses, en julio se declara estos meses, en octubre estos meses y en enero estos meses. Nosotros estamos empezando el anticrético el 1 de abril, entonces vamos a tomar abril, mayo y junio. ¿Cómo está aquí? ¿Estamos claros, Susana? Sí, sí, Liz. Ya, muy bien. Esos son los 625. Y hay que multiplicarlo por Por 6.96. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer una retención sobre importes en dólares. Nosotros manejamos bolivianos, ¿verdad? Muy bien. Sí. Hacemos la deducción y sumamos. ¿Esto qué es? ¿Qué se convertiría esto? Susana. En una supuesta ganancia que hubiéramos tenido en esos 3 meses. Muy bien. Ganancia. Muy bien. Si esto es una ganancia, entre comillas, ¿qué sería? Ingresos. Muy bien. Ese es el ingreso presunto que asume la normativa que estás ganando. Determina el 13%, ¿sí? Que serían los 1,600 que van a ser declarados en el 610. Para ti, eso, ¿qué sería? Un ingreso, Liz. Un gasto. Esto es tu pasivo, entre comillas, por pagar. ¿Lo ves? Ese es tu pasivo. Esto es tu RCI, tu primer RCI. ¿Pero qué te dice? Sí, el libro de formulario. Te dice que tienes que hacer una deducción. Tienes que restarle 2 salarios mínimos por mes. De estos 2 salarios mínimos, sacar el 13%. ¿Cómo se hace? Como casi similar a lo que haces cuando haces una deducción para el 608. ¿Sí? Cuando uno hace una planilla, hace una deducción de 2 salarios mínimos primero y luego otros 2 salarios mínimos para lo que es la parte del impuesto, ¿no? Al final son 4 salarios mínimos que se descuentan, es decir, que no son cubiertos para el pago del impuesto. ¿Sí? Ya. ¿Esto qué sería para ti? No hay problema, vamos a preguntarle a otra persona. William, no te preocupes, no hay problema. William, ¿qué sería esto? William. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, licenciada. 155, ¿qué sería? ¿Qué se convertiría? ¿Cuánto? ¿Los 1,655? Sí. ¿Tienes problemas de audio, William? Sí, licenciada, no lo escucho bien. Ya. Entonces, vamos a pasar a otra persona que pueda responder. Juan Pablo, ¿me podrías decir qué se convertiría estos 1,655? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Creo que es me perdí en un momento, Lisa, pero creo que es la deducción del 13%,
¿ya? Pero, eso, De la sumatoria de los salarios mínimos, sí. ¿ya? Esto básicamente, ¿qué es? Dice, ¿Sí? ¿Sí, Claudia? sería una cuenta de activo, Sí. que es donde podríamos, de pronto, si estoy mal. Muy bien, está bien, sería una cuenta de activo. Si nosotros lo manejáramos como una empresa, Juan Pablo, ¿qué sería? ¿Qué debería ser? Si es un activo, si es un derecho que tenemos. Esto tendría que llegar a entrar como un disponible en realidad, si es un activo, si estamos hablando de un cierto dinero. Sí, pero estamos hablando de la parte tributaria, ¿verdad? Y ahorita estamos haciendo una deducción, ¿verdad? Es muy similar a lo que estamos haciendo con sueldos. La diferencia es que en sueldos hay una planilla específica para la parte tributaria, se hace una deducción. Sin embargo, esto es más directo, no es como el sueldo que directamente hacemos la deducción, tenemos nuestra propia planilla tributaria y de ahí ya sacamos. Esto en teoría es un crédito fiscal, en esencia, ¿verdad? Sí, Porque en sí. teoría esto es como el débito fiscal, porque es un pasivo, es algo que tenemos que pagar. Y esto es como nuestro activo. En nuestra contraparte, lo que nos da, o el derecho que nos da, impuestos. Cuando nos da un derecho, impuestos, estamos teniendo un crédito fiscal. En teoría, es una teoría. Esto lo estamos como un ejemplo, ¿sí? No es que sea crédito fiscal, ¿ya? Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Quién le dije que me ayudara con esta transcripción? ¿Tania? Tania, por favor. Aquí ya tenemos lo que son las retenciones por pagar, ¿sí? ¿Qué sería? Que serían los 41 bolivianos, los 41 con 34. Vamos a hacer una suposición, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar supuestos. Son supuestos, no es que es así necesariamente. No es algo que van a ver usualmente porque en general no se da ese tipo de figura, ¿sí? Estamos haciendo algo ejemplificativo. Sí, quiero que lo tomen en cuenta. Estamos suponiendo de que hay un ingreso como tal, ¿verdad? Un ingreso neto, si quieren, un ingreso estimado que nos dice la normativa, ¿sí? En teoría, ¿qué tendría que ser el ingreso neto estimado? Los 13,000, ¿sí? Pero estos 13,000 se están agregando, ¿sí? Vamos a poner aquí los 13,050. Aquí vamos a poner los crédito fiscal, entre comillas, este crédito fiscal en realidad no es como tal. Y vamos a decir lo siguiente. Ese 13,000 tiene que ser así, esto va a ser esto de esta cosa, ¿ya? Y aquí tiene que haber 13,000, los 13,050 menos los 1,696,50, que en teoría es la retención, ¿sí? Para dar nuestra doble partida, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría estos 9,739,68. ¿Qué debería o qué tendría que ser en teoría? En teoría, tendría que ser algún tipo de disponible. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Sí? Ese es un asiento, si quieren, armado. ¿Por qué? Porque en teoría, o mejor dicho, en la práctica, no vamos a darnos o no nos vamos a ocupar con este tipo de figuras. Y a lo mucho que se va a realizar cuando se haga, si es que hubiere el caso de que hay un anticrédito, es directamente hacer disponible contra un gasto, disponible un gasto que sería otras retenciones, un gasto
ron así, que sería directamente y directamente sacar los importes. Exacto, Tania, muy bien. Del formulario que se va a llenar. ¿Por qué les digo, o por qué les he mostrado esto? ¿Cómo tendría que ser alarmado? Porque en teoría, el anticrético tiene que generar un ingreso. Y el ingreso es estimado. ¿Por qué? Porque el dinero que ingrese a una entidad o que ingresa a una persona por el concepto de anticrético es para generar una actividad y hacer que ese dinero genere otros recursos. Es por eso que se está pidiendo un anticrético. Para eso le sirve a las personas que realizan el anticrético. Si nos vamos a lo que es meramente existe, entre comillas, nosotros deberíamos haber generado un líquido disponible, es decir, esos $75,000 que hemos pedido, que hemos solicitado mediante el anticrético, porque así es como una especie de préstamo que se está haciendo, ¿no? Mediante el uso de algo, al usufructo de ese espacio, porque mientras ese espacio no lo tengamos, podemos tener la posesión legal, pero no tenemos el uso como tal. Mientras tanto, tiene que estar así, en una especie de statu quo, porque nosotros no podemos hacer uso de ese espacio, ¿sí? Ahora, les he mostrado este asiento, hemos armado el primer asiento, para demostrar, entre comillas, que si se está haciendo el anticrético, tiene que existir una ganancia neta o un ingreso, si quieren, un flujo de caja positivo de 9,739 por trimestre, o al menos es lo que supone la renta que deberías haber generado, ¿sí? Porque te da el beneficio del crédito fiscal, ¿sí? Ese beneficio que te lo da porque te dice que ese importe no va a ser deducible para tu determinación fiscal, vas a pagar menos por eso, ¿sí? Entonces todo eso es de esa manera, lo hacemos bien. Pero si se diera el caso en una empresa, lo que va a suceder es lo siguiente: se van a hacer un gasto, van a poner otras retenciones, van a hacer el cálculo mediante el formulario y directamente van a hacer el pago disponible, como corresponde, y nada más. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que deberíamos verlo o conceptualizarlo, lo que es el pagar el RCIVA por anticréticos. ¿Sí? Básicamente el formulario que van a llenar en 610 va a llegar hasta ahí, ingreso disponible o la ganancia entre comillas que vamos a tener, el importe determinado el 13% y la reducción de los salarios mínimos el 13% para determinar el saldo definitivo a favor del fisco. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Disculpe, licenciada, y aparte del descuento de los 2 salarios mínimos por mes, ¿se podría descontar algún otro descargo con facturas? En teoría, sí, deberíamos poder hacer eso, pero el formulario 610 se habla de lo siguiente. Estas facturas es muy similar a lo que te pide que determines cuando estás haciendo, ¿cómo te explico? Cuando haces un alquiler, ¿sí? A ver, ¿qué me voy con esto? Si ustedes hacen o tienen alguna persona que emite factura por concepto de alquileres, hay una pequeña concepción. Es la misma idea que cuando se hace cualquier otro tipo de gastos relacionados con una entidad. Tiene que tener una relación directa con el anticrético. La razón por la que no lo hemos puesto aquí es porque en general cuando se toma un anticrético, la persona o mejor dicho, que se hace cargo del pago de los bienes y servicios básicos, si no es a todos, en la mayoría de los casos, es el que está recibiendo el anticrético. A eso me voy. De que se puede, pero el detalle está en que tengan relación con el anticrético, es decir, pueden ser pagos de luz, pagos de agua. Si el contrato de anticrético te permite, puede ser algún tipo de deducción, ¿sí? Recordemos que quien está llenando el formulario no es el que está viviendo o está usando el espacio, ¿sí? Es la persona que es dueña del espacio, ¿sí? ¿Me dejo entender? Estimada, ¿me estoy dejando entender a qué me refiero con eso? Sí, entiendo esa parte. Claro. Ahora, si el que está usando el espacio
tuviera gastos, es decir, que él se ocupara, mejor dicho, si la persona que está recibiendo el dinero del anticrético, es decir, el que es el dueño del lugar, pagara facturas con relación al anticrético, sí correspondería. Y sería declarado en el formulario 110, de acuerdo a, vamos a decir, en el formulario 110, podríamos deducir gastos usando de la misma forma el formulario 110, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso, tienen que ser gastos que tengan relación con esto. Es decir, que el anticrecista esté pagando la luz, el agua, el gas. Pero una pregunta para ustedes, abierta. ¿Ustedes alguna vez han visto que el que da el anticrético, es decir, el dueño del espacio, sea el que pague todos los servicios básicos de un anticrético? No. No, ¿verdad? Generalmente quien paga eso es el que recibe el crédito. Ahora, si el dueño paga los gastos, es decir, paga todo lo que corresponda, sí corresponde. Y se hace el formulario 110 y ya se hace, digamos, la sumatoria de todos los gastos, que pueden ser 1, 2, 3, se suman y se multiplican por el 13% como cualquier gasto y eso se deduce de ese total. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, está bien, licenciada. Gracias. No, usted fue la pregunta. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Vamos a ver. Habíamos Dice una hablado. consultita. Claro. Perdón, con relación a los anticréticos, Sí. en caso, licenciada, de que el anticrético se hubiera realizado en el mes de octubre y la norma nos dice que debemos dividirlo entre 12, ¿verdad? El 10%. Sí. ¿Tenemos que cumplir con los 4 trimestres? No. Por ejemplo, a ver, en este caso ejemplificativo, mucho que empieza en abril. ¿Acaso, por esa misma normativa, te das cuenta, hemos hecho el gasto o hemos pagado el impuesto en el mes de julio? ¿Qué pasaría si pasa en octubre? ¿A qué trimestre correspondería? Correspondería al trimestre de enero. Se debería declarar en el mes de enero, ¿verdad? Exactamente. Tiene que ser a partir, pongamos que no sea un mes que empiece. Vamos a volver a la pantalla un ratito. Podemos. Vamos a seguir. Pongamos que no ha empezado en abril. ¿Qué tal si ha empezado en cualquier otro mes? A ver, tú dime que ahora, ¿en qué mes? Digamos, Más o menos, digamos que en noviembre, digamos, porque ya sería la declaración en enero del siguiente año. Exacto. Digamos que es en noviembre. ¿Qué trimestre correspondería? Octubre, noviembre, diciembre. Ahora, sí. Si fuera, digamos, noviembre 2020, diciembre 2020, pero ya no correspondería a enero, porque enero es al otro mes, entonces esto quedaría en cero. Y entonces, esto sería cero. Y la deducción de la ganancia sería solamente por esos 2 meses. ¿Sí? Sí. Es de esa manera. Ya, entonces, si solo es una declaración del formulario, ¿verdad, licenciada? Claro, es que el formulario está manejado de manera trimestral. Entonces, al ser de manera trimestral, hay unos parámetros, ¿no? Si manejas formularios trimestrales, se habla de que tienes que tener un formulario para enero, febrero, marzo, primer trimestre. Que es aquí lo anotamos. Primer trimestre. El otro sería correspondiente al segundo trimestre, el tercero al tercer trimestre, para la redundancia, y el último al cuarto trimestre. Entonces, la misma normativa ya, si quieres, te va a circunscribir a que este año fiscal o cualquier año fiscal tenga 4 trimestres, ¿sí? Entonces, si bien, como en este caso ejemplificativo hemos tomado como parámetro el mes de abril, podríamos haber tomado cualquier otro mes, podríamos haber tomado junio. Entonces, la base de deducción o de ingreso sería solamente 4,000
350. ¿Sí? Está bien, licenciada, muchas gracias. No, usted. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Licenciada, buenas noches. buenas Una noches. consulta más. En el caso de que el anticrético se haya celebrado, qué sé yo, digamos un 20 a mediados de mes, ¿se divide entre los 30 días? ¿Es por duodécimas? ¿Cómo se calcula, licenciada? No. ¿O es completo? Es completo. No se trabaja como si fuera, la misma normativa te habla incluso la normativa solo te habla de un cálculo anual, ¿me entiendes? Te dice, vamos a suponer que del importe que se está cobrando el anticrético, el 10% se tiene que convertir en alguna ganancia, en algún tipo de ganancia. Puede ser más, puede ser menos, pero nosotros suponemos que es el 10% del total del contrato, ¿sí? Y eso es una suposición anual. No te estoy diciendo por la vida del contrato, o sea, no te estoy diciendo que se deduce el 10% de todo el periodo que se va a tener el anticrético. Es decir, en este caso hemos dicho que era por 2 años, pero no lo hemos dividido entre 24 meses, sino entre 12 meses, porque la norma te habla de deducciones anuales, ¿sí? Nos está diciendo que es anual. Entonces, al decir que es anual y el pago es trimestral, ahí tenemos, si quieres, una contradicción, entre comillas, pero es que dos parámetros no están coincidiendo, ¿me dejo entender? Estamos hablando de una deducción de ingreso anual, pero estamos hablando de un pago de impuestos trimestral. Y es por eso que nosotros lo dividimos entre 12. ¿Por qué? Porque como en el caso de la compañera que me está diciendo, ¿y qué pasaría si no fuera en ese mes? ¿Qué pasaría si fuera en otro mes diferente a abril? En este caso eran los 3 meses completos. Si lo hubiéramos dividido el total en 7.500 entre los 4 trimestres anuales, hubiéramos sacado 1.875 para cada trimestre. Pero eso no sería muy exacto, no sería muy razonable. ¿Por qué? Porque esto comprende un trimestre completo, ¿me dejo entender? Un trimestre tiene 3 meses. Entonces, ese ingreso supuesto es por los 3 meses. Entonces, si digamos empezara o solo fuera un mes, que corresponde, digamos, ponte que solo han ingresado en diciembre, entonces solo correspondería de un mes, pero este es un cálculo de 3 meses. Por eso es que hemos sacado el total concepto mensual, el ingreso supuesto mensual, y no el total o supuesto ingreso trimestral, aunque la normativa te habla de pagos trimestrales. ¿Por qué? Porque si bien los pagos van a ser trimestrales, el tiempo contemplado no va a ser el mismo. Es decir, este pago es por los 3 meses, o sea, este ingreso en teoría. Pero si solamente vamos a tomar 1 o 2 meses, ahí es donde vamos a tener el problema, digamos, si quieren. ¿Sí? Y es por eso que lo hemos puesto mensual, para que puedan tomarlo tanto en el caso de abril, como en el de noviembre, o en el de septiembre o diciembre. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro la idea? Sí, licenciada, gracias. No, a usted. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a empezar. Muy bien. Vamos a hablar sobre la deducción del sueldo, del deber de IVA en sueldos y salarios. ¿Sí? Nosotros sabemos o conocemos la planilla como tal y que esta planilla tiene relación directa con la planilla tributaria. ¿Sí? Esta planilla tributaria es donde, si quieren ustedes, se hace un cálculo detallado de cuánto va a ser a favor o en contra del fisco. El año pasado ha sufrido una actualización debido a que la normativa, la AND, ha cambiado, ha sufrido, mejor dicho, desde el 2018, desde mayo de 2018 exactamente, que ha sufrido un cambio y ha salido una nueva versión del 608. Esta nos implica, nos establece más parámetros que tienen que estar dentro del formulario y adicionalmente la normativa habla de que los saldos a favor del contribuyente de estos periodos fiscales no se van a perder cuando se salga del trabajo. Es decir, si uno cambia de trabajo, ese saldo fiscal, ese total, ese positivo, ese saldo a favor del contribuyente, va a ser transferido al siguiente lugar de trabajo. O si quieren, el agente de retención va a tener que tomar en cuenta los saldos ya preexistentes. ¿Sí? La manera de cálculo es
conocida por ustedes, y estimo, y básicamente es la misma manera, es decir, tenemos nuestra planilla de sueldos y salarios, realizamos nuestra planilla tributaria y deducimos el impuesto, ¿sí? Ahora, de cada uno de estos hemos hablado sobre cuál es, cómo se puede calcular y cómo se hace la retención para los tipos de objetos de retención, ¿sí? El artículo 22 nos especifica que los sujetos pasivos del impuesto son las personas naturales y posiciones individuas. Ya hemos hablado de que cuando hablamos de personas naturales nos estamos refiriendo generalmente a dependientes. Pero como hemos visto en los casos de ejercicio práctico en este momento, no solamente es en caso de personas dependientes. Por ejemplo, el anticrecista, que tiene que hacer el pago trimestral, no es una persona jurídica, ¿no? Es una persona natural que le está cobrando o está haciendo la retención a otra persona natural, generalmente. Ya hemos explicado que la suposición que hemos hecho con el asiento o el armado que hemos hecho es una suposición. Lo que generalmente van a hacer simplemente las empresas, si acaso hicieran un anticrético, es directamente ser ¿sí? Entonces ya tenemos claro que el sujeto del IVA es una persona natural o una persona individual, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la alícuota. La alícuota es el 13% del total de ingresos percibidos y el 13% entre la diferencia entre ingresos y deducciones permitidas. Estos dos casos hemos visto claramente, ¿verdad? Tanto en la anterior clase como en esta. En el caso del 13% del total de ingresos percibidos, lo hemos visto en la anterior clase, la percepción de alquileres, o en el pago de los alquileres, la normativa 13% sobre el monto total de ingresos percibidos y 13% sobre la diferencia entre ingresos y deducciones permitidas. Estamos hablando de esos casos, ¿sí? Porque en el caso del 13% de monto total de ingresos percibidos, lo vamos a tomar como en el caso de alquileres o en el caso del pago a directorio. Pero en el caso del 13% de la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas, ya estaríamos hablando de lo que son sueldos, pero en primera instancia sueldos, que es lo más usual o más normal, y en segunda instancia lo que refieren a lo que es, en teoría, el ingreso por aquí crédito, ¿sí? ¿Estamos claros por qué hace esa diferenciación la normativa? Bien, vamos a la parte reglamentaria. En anexo 1 del Decreto Supremo 21.531, que es la que reglamenta la ley 843 en lo que respecta al régimen complementario de valor agregado, dice que hay algunas excepciones, o mejor dicho, algunos objetos que podrían parecer que sí corresponden a este tipo de impuestos, pero que en pocas palabras no va a ser como tal, ¿me dejo entender? Es decir, va a haber oportunidades donde este impuesto no se aplica, ¿sí? Vamos a, si quieren ayudarme leyéndola, por favor. Dalmin, si tuvieras la amabilidad de leer el primer capítulo del artículo, de esa parte del artículo. Dalmin. Muy bien. Tal vez luego lo puedo hacer, pero tengo problemas con el audio. Andrea, ¿me podrías ayudar leyendo la primera parte del capítulo? Andrea. El primero, que no se encuentra comprendido para el objeto de este impuesto. Andrea. No puedo escucharte. Las sociedades anónimas en comandita por acciones sociales de personas y empresas unipersonales en favor de sus acciones o socios. Ya, muchas gracias, Andrea. Puedes apagar tu micrófono. Creo que tienes un poco de retardo, no hay problema. Como siempre, la distribución de acciones o cuotas de capital
que en realidad son producto de la utilidad o la ganancia, no están contempladas en ningún otro tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque estas ya han recibido o ya han sido deducidas, ya sea por el IVA, por el resto de los impuestos. Si quieren, es la utilidad líquida que se está repartiendo. Entonces, esta utilidad líquida ya está libre de todo impuesto. No debe corresponder a este impuesto. ¿Sí? Muy bien. Luego está lo que es aguinaldo de Navidad. ¿Sí? ¿Por qué el aguinaldo de Navidad no se toca? La misma, no solamente que lo diga ese anexo, sino que también está establecido en el marco de la normativa laboral, que nos dice que lo que respecta a aguinaldos e indemnizaciones, no estamos hablando de otras deducciones dentro del finiquito de indemnización, sino del acápite como tal de indemnizaciones y aguinaldos, son un derecho inalienable que no puede sufrir ningún tipo de deducción que no esté permitida por la ley. El finiquito tiene su propia deducción, ¿verdad? Que hemos visto ya en la anterior clase, pero el aguinaldo y la indemnización como tal no pueden ser sujetas a un tipo de impuesto o a algún tipo de sanción punitiva, ¿sí? Por eso hablábamos de que el aguinaldo, así también como la vacación, pero la vacación habíamos visto por qué de manera excepcional sí se le cobra o sí se le deduce el 13%, porque esa vacación no puede ser, no debería ser transcrita en metálico, sino debería ser siempre un descanso. El caso del aguinaldo es un beneficio que no puede sufrir de ningún tipo de descuento, porque es un beneficio que tiene, que le otorga la ley a ese trabajador. ¿Sí? Dalmin, ahora sí podrías ayudarme si es que tuvieras retorno. Carmen Rosa, ¿tú podrías colaborarme con el siguiente, que empieza con los beneficios sociales? Carmen Rosa. Licenciada, no la escuché muy bien. Ya. ¿Podrías leer la parte de los beneficios sociales? Ya. Los beneficios sociales por concepto de indemnizaciones y desahucios por retiro voluntario por despido, percibidos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia, las gratificaciones extraordinarias adicionales percibidas en caso de retiro o cualquier otra circunstancia, constituyen ingresos gravados por este impuesto. Muy bien. Si se dan cuenta, la primera parte está desvinculando lo que son beneficios sociales por concepto de desahucio. Eso no debería estar comprometido por el objeto de este impuesto. Pero la segunda parte, que habla de las gratificaciones extraordinarias adicionales percibidas, sí. Ahora, ¿qué nos vamos con eso? Volvamos a ver el modelo, el finiquito que hemos hecho en la anterior semana, y de la anterior clase. Está aquí. Es esto, ¿sí? Lo hemos llenado, habíamos hecho la deducción. Cuando se habla de otros ingresos extraordinarios, estamos hablando de estos dos acápites en general, ¿sí? ¿Sí? A eso se refiere con ingresos extraordinarios. La prima sí es un beneficio como tal que te otorga la ley y que cuando una empresa tiene o corresponde la utilidad, tienes un margen de ganancia, parte de ese margen de ganancia debería estar distribuida a sus trabajadores. Por eso es que existe la prima legal, ¿sí? Y la prima, al igual que las vacaciones, tiene que estar o está deducida por la retención, de la misma forma como lo habíamos hecho, ¿sí? Entonces, estas vacaciones y la prima legal tienen una deducción fiscal. En caso de que no se procediera a la otorgación, o mejor dicho, al respaldo de los gastos mediante formulario 110, tanto de la vacación como de la prima legal, estas tienen que van a recibir una retención, es decir, o van a sufrir una retención. Como ya hemos visto en el caso de las vacaciones, su retención va a ser los 1.326, y en el caso de las primas, lo propio. Y si no se presenta un formulario 110 con ese importe, se le va a retener, ¿sí? Ahora, sigamos con las láminas. Muy bien.
Luego están lo que son subsidios prefamiliares, matrimoniales, natalidad. Es igual, no están contemplados en el índice IVA. Porque me imagino que alguna vez, alguna de ustedes o algunos de ustedes han ido a recibir algún tipo de subsidio por parte de su empresa. Si bien el subsidio como tal lo paga lo que es la entidad, estos no van a hacer ningún tipo de retención sobre eso. ¿Por qué? Porque es un beneficio que se le da al empleado, ¿sí? Podría considerarse bajo un marco muy amplio que esos subsidios podrían ser un ingreso en especie para el empleado. Sin embargo, estos son otorgados por el mismo Código de Seguridad Social, ¿sí? Entonces, la misma ley del trabajador o del trabajo, con sus diferentes resoluciones ministeriales, protege esto porque es un derecho inalienable. De la misma forma que los hemos alienado las indemnizaciones, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿De qué no debería ser objeto de este impuesto? Sí, licenciada, por mi parte. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente lámina. Disculpas. Muy bien. Vamos ahora a definir lo que son los agentes de retención, ¿sí? Ya hemos hablado de todo lo que es la deducción, cómo va a ser la alícuota, qué se circunscribe para lo que tenga que ser retenido o qué se tiene que hacer la retención, qué no puede ser retenido. Pero ahora hay que definir por qué no se lo hace una deducción mediante, o por qué tiene el nombre de régimen complementario, ¿sí? Y por qué ya se llama retención, ¿sí? Primero hay que saber qué es un agente de retención, ¿sí? En este caso, la normativa nos define, o el marco normativo que tenemos nos define que son en el caso del IVA, son los empleadores del sector público y privado, que paguen a sus dependientes, sus beneficios y que hagan todo el procedimiento normal. Pero adicionalmente, ¿a qué se denomina un agente de retención? Un agente de retención es aquel tercero que tiene o que está obligado por normativa a hacer el pago de un impuesto por un tercero. Me refiero que directamente el afectado o el sujeto del impuesto no va a ser el que va a pagar el impuesto, sino que va a haber un tercero que va a hacer la retención. Y es por eso que siempre se habla de retenciones. En el régimen complementario, pareciera que no es una retención, entre comillas, pero sí lo es, porque es una cuenta que se genera, es un pasivo que se está pagando a favor de un tercero. En el caso de los que son empleadores, están pagando el impuesto al valor agregado de sus empleados. Recordemos que el valor agregado básicamente sujeta o tiene como hechos generadores cualquier tipo de actividad económica. Y por eso al principio les decía, si nosotros nos circunscribimos a cómo está descrita la norma, es decir, la norma dice que todas las actividades económicas, transacciones, pues sean por bienes, servicios y demás, están ligados al impuesto al valor agregado y son sujetos al impuesto al valor agregado. Por eso les decía, ¿ustedes qué lo entienden por eso? Y la normativa en realidad es bastante amplia, ¿verdad? Porque en ese artículo prácticamente está sujetando a toda la masa de la sociedad a quien tenga que pagar el impuesto. E indirectamente todos lo pagamos, ¿sí? En este caso, los que trabajan como dependientes lo paga el empleador. Y en el caso de las personas que trabajan todavía en informalidad, que son bastantes en este país, lo paga el comprador de los bienes y servicios. ¿Me dejo entender? En teoría, en la práctica y en la teoría, todos estamos tributando. Si nos vamos a la realidad, no todos tributan, porque por eso es que se genera esta figura del gross NAP, que básicamente es pagarle el efectivo o el total líquido a la persona y nosotros, los que estamos adquiriendo el servicio, adicionalmente cargarnos con una carga tributaria adicional, ¿sí? Sin embargo, ante impuestos,
nosotros solamente estamos pagando el IVA de esa otra persona, o el IT o el IUE de esa otra persona, ¿sí? Entonces, el RCIVA es básicamente una manera de hacer el cobro del IVA a otras personas que están desarrollando una actividad económica transaccional, pero que no van a utilizar el pago, por cualquier motivo que fuera, ¿sí? Y de ahí se genera el agente de retención. El agente de retención, que es el tercero que paga a nombre de una persona natural, o generalmente, o debería ser, a impuestos, a nombre de él y a favor de él. ¿Sí? ¿Estamos ahora sí claros? Muy bien. Estimo que sí. Y con esta parte terminaríamos todo lo que es la parte de IVA, ¿sí? Yo quisiera saber cuáles son sus dudas. Como les había comentado, mañana voy a habilitar tanto el cuestionario de la semana 2, que es esta semana, que va a ser de la misma forma que el anterior, uno pequeño con 5 preguntas y un examen final que va a estar abierto hasta el lunes, que sí va a contemplar unas 3 o 4 preguntas teóricas y unos 2 o 3 ejercicios, ¿sí? Que van a ser sobre esto que hemos hecho aquí físicamente, mejor que digitalmente, ¿sí? Entonces, quiero saber sus dudas para poder tener claro el panorama antes de su evaluación final, ¿sí? Por ejemplo, para el finiquito, ¿qué duda tuvieran de hacer? Porque necesariamente algunos de ustedes les va a tocar el finiquito. ¿Están seguros que no hay dudas? Porque la idea es esta, ¿no? Yo quiero observar las dudas para que mañana o hasta el lunes, cuando realicen su evaluación, ustedes tengan la certeza de que lo están haciendo bien. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, le habla Tania. Yo tengo una consulta del finiquito. ¿Ya? Es respecto a las fechas. Es decir, usted nos decía que si ya habían, digamos, quinquenios pagados, se podía deducir en la parte de otras deducciones. Ay, está lento mi Excel. De deducción, sí. Sí, pero yo vi casos, licenciada, que digamos pagan quinquenios, digamos que la persona ingresó el 2011, entonces le correspondería, digamos, su quinquenio el 2015. Sí. No, o el 2016, perdón. Entonces, para el siguiente finiquito, consideran ya nuevamente la fecha de ingreso, la fecha ya, digamos, del 2016. Y así consecuentemente van jalando las fechas, digamos, consecuentemente, y no ya no aplican eso, digamos, de colocarlo o de deducirlo en otras deducciones. ¿Estaría correcto, Lisa, en ese tipo de realización del finiquito? Mira, ambiguamente no hay nada que te prohíba hacer eso, ¿sí? El problema está en si tu trabajador tiene alguna rencilla contra ti. ¿A qué me voy con esto? Mira, si bien el finiquito, si bien, pues como puedes ver acá, te habla de una fecha de ingreso y de una fecha de retiro. Entonces, si tú haces figurar diferentes fechas de ingreso en diferentes finiquitos, y la persona, digamos, que ha trabajado 15 años, pongamos un ejemplo, que ha trabajado 15 años el empleado Gorky, vamos a ponerle ese nombre. Y lastimosamente, había sido asesor legal de tu entidad, y lastimosamente han terminado en muy malos términos, por cualquier situación que fuera. Y que existe, hay muchas situaciones donde las empresas terminan en malos términos con sus empleados, y cuando uno termina en malos términos, generalmente tiende a ser negativo o a generar problemas con la empresa. Ponte el peor de los casos que terminan en malos términos con el trabajador que le está haciendo ese finiquito de esa manera, ¿sí? Y te denuncian ante el ministerio aduciendo lo siguiente, que está figurando
digamos que su finiquito anual, el finiquito definitivo, ¿no ve? El finiquito de cuando ya lo estás vinculando, solo va a figurar en el último periodo del quinquenio. Digamos que ha trabajado, como tú dices, desde 2011 y lo estás retirando ahora, ¿ya? Entonces, si ha trabajado desde 2011, digamos, pongamos el caso que ha trabajado todo el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ¿ya? Y se ha retirado ahora, no ha cumplido su segundo quinquenio, pero en su finiquito va a figurar la fecha de tu último quinquenio, es decir, que va a aparecer la fecha de ingreso 1 de enero o 2 de enero de 2016, ¿sí? Porque el último finiquito ha sido el 31 de diciembre de 2015, ¿sí? Por su quinquenio. Y vamos a decir que está poniendo 2 de enero de 2016. Y la fecha de retiro, digamos como la anterior, 9 de septiembre de 2020. Te digo, en el peor de los casos, que el empleado ha decidido que los va a perjudicar, los denuncian al ministerio aduciendo lo siguiente, que él no ha ingresado el 2016. Les muestra la papeleta de la afiliación a la caja y dice, no, yo estaba afiliado desde el 2011. Y en la parte de abajo, en la parte de acá me ponen mi ingreso 2016. Me están quitando mis 5 años porque aquí en ningún lado me están diciendo que es del quinquenio. Si bien ese proceso va a ser, si quieres, cortado o va a salir a tu favor como empresa, es un mal antecedente. ¿Por qué? Porque algunos personeros del ministerio que no tienen un conocimiento de la norma apropiado y que por algún motivo o razón que nosotros podemos desconocer, pero que tienen aparentemente dentro de su misma institución, generar un mal antecedente contra la empresa, aunque la empresa tenga la razón, ¿sí? Yo he visto un par de casos donde la empresa tiene la razón, donde una persona ha recibido su finiquito y no ha percibido el caso del desahucio, aunque sí era un despido forzoso, pero era por un tema de un fraude. ¿Y sabes qué es lo paradójico? La misma ley general del trabajo te dice bien claro que si tú has cometido cualquier falta en contra de tu entidad, ya sea ese tipo de cosas, un fraude, un robo, un desfalco, o incluso hubieras hecho algún tipo de robo de propiedad intelectual, tú no tienes derecho al desahucio, aunque te hayan retirado forzosamente porque tú has hecho algo indebido. Sin embargo, yo conozco 2 casos que están en el ministerio como procesos abiertos de 2 personas que están en juzgados, estrados judiciales penales, acusados de lo que te decía de fraude, pero que sin embargo en el ministerio sigue abierto, porque ellos aducen de que mientras no haya una prueba, no haya la sanción como tal, no pueden penar, que deberían haberle pagado el desahucio, cuando en realidad la misma normativa se habla de eso. Entonces, yo te sugeriría, no está prohibido, no está mal hacer eso, porque de todas formas se le está pagando de la manera apropiada y tienes los respaldos. Eso sí, todo finiquito que se haga, incluso por anticipo de finiquito, tiene que estar visado por el ministerio. Si no carece de validez, igual te genera una contingencia, porque te habla de que tiene que haber un visado. Entonces, si lo tienen visado y todo reglamentado, al final la empresa va a salir ganando porque hay una prueba. De que puede generarse un proceso, puede generarse, porque siempre hay personas de mala fe, hay que tener en cuenta eso, que van a querer generar un problema, aunque no existe el problema. Sin embargo, al final no va a haber una consecuencia porque no está prohibido. Hasta ahorita no está prohibido que no podamos poner la fecha de ingreso correspondiente a la fecha del último finiquito. No es lo más apropiado, entre comillas, porque se está hablando de fecha de ingreso. Entonces, ¿cuándo ha habido o cuándo se ha generado la relación contractual laboral, hablando en términos generales? Es la fecha de ingreso. Y esa fecha de ingreso debería coincidir cuando llegue su finiquito final, o podríamos tener el caso, debería coincidir en teoría con tu registro en la Caja Nacional de Salud. Si trabajas y eres un dependiente con todos los beneficios, puedes ver en tu boleta, en tu ABC, la fecha de ingreso. Y esa es la que tiene que aparecer en tu finiquito.
Sin embargo, como te digo, si hay probatorias, si hay documentos que prueben que no ha habido ningún tipo de desmedro en contra del empleado y más bien que el empleado está generando esta mala opinión, tú vas a salir ganando. Solamente que te va a generar un proceso administrativo. Pero eso solo si te topas con una mala persona que haga eso. Sí, Tania, espero que haya resuelto tu duda con eso. Sí, licenciada. Sí, me ha absuelto. O sea, gracias. No, de verdad. Sí, las gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí. Licenciada, una consulta. En el caso de que se realice el quinquenio y la empresa se retira, la persona se retira, pero la empresa no tiene el dinero para cancelarle y le puede pagar en pagos. Eso tiene que estar en acuerdo. ¿Sí? Si puedes ver en la parte de acá, que habla la forma de pago, el importe de la suma cancelada, no te habla de pagos parciales. Entonces tú tendrías que llegar a un mutuo acuerdo con tu trabajador, primero si quieres un documento privado que pueda ser elevado a instrumento público, con la asesoría de un abogado, donde hablen que no le estás quitando su derecho a su pago de sus finiquitos, o a sus beneficios sociales, sino que por falta de liquidez no puedes cancelarle de un solo pago. Pero eso tiene que estar respaldado, porque cuando firmas ese finiquito, tú estás diciendo cuánto estás pagando. Y si de una forma u otra el trabajador comprueba de que no se ha pagado de manera, o incluso el mismo ministerio por algún procedimiento que tenga, comprueba de que tú no has hecho el pago, va a haber una multa contra ti, que es, si no me equivoco, el 30% del total del líquido pagable. Estamos hablando de esta parte, del total líquido. Entonces, de que puedas hacer eso, puedes, pero la normativa no te lo permite. O sea, legal, así que la normativa en el mismo finiquito que habla sobre esos pagos parciales, no. Pero si llegas a un común acuerdo con tu empleado, firman el finiquito y hacen sí o sí tienen que hacer un documento privado entre ambos, tanto para tu respaldo como para tu respaldo. ¿A qué voy con eso? Que una vez que firmen el finiquito es una declaración jurada. El empleado y tú están diciendo, yo he recibido esto. Pero recuerda que la ley laboral, en temas estrictamente hablando de legislación laboral, todo el beneficio de la duda recae en el empleador. Y todo el beneficio aún si no tuviera pruebas, en el empleado. Es la única rama la única rama del derecho que permite que una persona, aún sin tener pruebas del delito, denuncie el delito. ¿Me dejo entender? Y que la misma institución va a proteger y le va a creer al empleado. Entonces, si tú no tienes una prueba respaldatoria de que ustedes han quedado en que les iban a pagar en plazos, puede ir con el cheque de su pago y decirle, ¿sabe qué? No me ha pagado. O decirle, tengo aquí el recibo de mi pago y solo es esto. Y no me han pagado el total. Y yo no sabía que tenía que hacer el pago total. Aludir desconocimiento y hacer creer a la entidad fiscalizadora, que es el Ministerio de Trabajo, que tú has actuado de mala fe como empleado, como empleador. Y si no tienes un documento firmado donde ambas partes quieren que están haciendo una cuestión de plazos, el que va a salir perjudicado es el empleador. O sea, como te digo, es un tema muy interno y que tienes que manejarlo persona por persona. Porque en el caso de que el empleado sea mal informado, sea mal aconsejado o tenga malas intenciones, puede generarse contingencias adicionales. Gracias, licenciada. No te preocupes, a ti. Muy bien. Entonces, ahora sí quedó todo claro con finiquitos. Sí, licenciada, por mi parte. Ya, perfecto. Pasemos a las dietas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pasemos a las dietas. Las dietas, básicamente hay dos maneras de calcular, la que debería ser según ley, un horario, la reducción del IVA y la reducción del IT y el líquido pagado. Cuando en el caso de que se nieguen a que les descuenten,
tiene que haber un grosinato, ¿verdad? Respecto a esto, ¿tienen alguna duda? O igual estamos claros. Porque es algo bastante sencillo. ¿Sí? Muy bien, pasemos al siguiente caso. El caso de los alquileres. El alquiler es lo propio. En teoría, como les he dicho, lo siempre lo vamos a manejar como grosinato. ¿Por qué? Porque si una empresa, si un individuo que realiza alquileres no tiene recibo de alquiler, esa persona desconoce la normativa tributaria y por lo tanto no te va a aceptar que le pagas deducciones fiscales como las retenciones, sino que va a querer que le pagues el importe acordado. Entonces, por eso directamente hemos hecho el grosinato. Sin embargo, sí podríamos hacer la deducción si aceptara, cosa que es poco probable, como ya hemos hablado. Es poco probable porque la persona, si hemos acordado 500 bolivianos, va a querer que sea 500 bolivianos. Si se ha acordado 1500, que se paguen 1500. No va a aceptar que sea los 1500 menos el 13 y el 3%, sino va a querer que sean 1500. Por eso es que hemos tomado esto como grosinato. Y no lo hemos tomado como en el caso anterior, viendo los dos, viendo cuando se hacen las retenciones según ley, como dice, y según grosinato, sino directamente por grosinato, analizando o estableciendo que si la persona que alquila un espacio no tiene una factura o no tiene un recibo de alquiler, significa que tiene un desconocimiento al respecto de las normas tributarias. Y si tiene un desconocimiento al respecto de estas normas, significa que esa persona no sabe que tiene que pagar impuestos. O aún si lo sabe, no quiere hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso hemos hecho con el grosinato. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, licenciada. Bueno, no sé si viene a este punto mi consulta, pero es, ¿qué pasa, licenciada, en el caso de las entidades sin fines de lucro? Es decir, en este caso, una propiedad horizontal, digamos, que está contemplada como una asociación. Ya. Entonces, si bien cuenta con el número de identificación tributaria y está inscrita en el régimen general, pero sin embargo el NIT dice no emite factura, ya que su fin es, no es el lucro, sino es el mantenimiento, digamos. Pero en esta figura, digamos, su directorio decide alquilar algunas áreas comunes y digamos, o sea, es un ingreso extraordinario, ¿no? Pero no emitimos factura, o bueno, está bien exento, digamos, tiene exención del IUE, está exento del IVA, bueno, todo, ¿no? Está exento de todo, pero porque dice, pero ¿habría esa figura de evasión de impuestos, licenciada? Algo así, no, es que no tengo una claridad sobre este punto. Sí, entiendo tu punto, sí. Depende del fiscalizador y también va a depender mucho los importes que se esté cobrando y digamos, pongamos que es, tú me dices, digamos, una asociación que tiene un piso, una propiedad horizontal, ¿eh? Digamos que es las ONGs generalmente no hacen alquileres porque saben, pueden tener problemas tributarios. Así que vamos a poner a otro tipo de persona jurídica que no tiene que emitir factura, como lo pueden ser clubes deportivos, y pueden ser también asociaciones de sean transportistas o cualquier otro tipo de asociación civil, ¿sí? Ambos tipos, un club deportivo y una asociación civil, no tienen por qué emitir factura en teoría, y están exentos del IUE, ¿sí? Tanto el club deportivo como una asociación. La diferencia existe la siguiente: el club deportivo, si bien tiene la exención del IUE, no tiene la exención del IVA, ¿sí? Así que tienen que cumplir con todos los parámetros y los procesos tributarios normal, con excepción del pago del IUE. ¿Por qué? Porque la normativa le dice que un club deportivo tiene un fin social que es en favor de la salud, con el deporte, ¿sí? Entonces, cuando ellos alquilan, ellos van a tener que emitir factura, necesariamente.
Lo malo es que tiene que estar establecido dentro de su mismo NIF como contribuyente o un club deportivo. Ahora vamos a otro caso más extremo, de una asociación civil, de una persona jurídica que en teoría solo agremia, digamos, a personas, las juntas. Ellos están exentos de todos los impuestos, porque se supone que una asociación civil no genera ningún tipo de ingreso, sino que simplemente recepciona, si quieres, algún tipo de dinero, pero que se va a sus mismos asociados. ¿A qué voy con esto? Digamos, un asociado paga 10 bolivianos mensual, pero tiene derecho a usar un salón, un centro de cafetería, digamos. Y ese tipo de cosas van pagando. Pero cuando de manera excepcional alquilan un espacio, ya se está generando un ingreso y se está generando un lucro, porque ese alquiler, a no ser que comprueben que lo van a usar en beneficio de sus asociados, y tendría necesariamente que tener una factura o, en el peor de los casos, tener algún tipo de documento que compruebe, ¿sí? Entonces, depende del fiscalizador y qué tan abierto en su percepción sea. En términos generales, mientras la asociación, todos los ingresos que perciba, lo utilice con sus mismos asociados, sus mismos agremiados, no tendría que pagar IVA, porque no se esté generando un lucro, sino que simplemente esos ingresos se están utilizando para darle beneficios a sus asociados. Pongamos, mira, yo conozco un caso muy específico de un club deportivo, ¿ya? Que está constituido, pero dentro de la Caja Nacional de Salud, ¿ya? Ellos han hecho antes de que empiece todo este problema, ellos no tenían NIF, y no tenían necesidad de NIF porque ellos recaudaban, si quieres, el 1 por 1000 de los sueldos de cada persona del Ministerio de Salud, y ese importe se iba para hacer un pago de alquiler de canchas y de adquisición de deportivos. Es decir, a todos ellos se les hacía sus deportivos para jugar, entre comillas. El importe era grande, el importe es grande. Entonces no había necesidad, había una necesidad de regularlo, pero como esto se iba igual a sus agremiados, no le había el problema. Sin embargo, después de un tiempo sacaron su NIF, ¿ya? Y si bien su NIF les permite no tener que hacer pagos como tal, porque no están generando ningún lucro, sí tienen que sí son agentes de información, ¿sí? Y tienen que informar sobre sus compras, sobre eso. Pero adicionalmente, ellos tenían otros beneficios por unos espacios que están alquilando. Entonces, el fiscalizador quería ver que estos transportes realmente estaban siendo utilizados en sus agremiados. Lo malo es que ahí fue el problema, que eso ya había sucedido desde gestiones anteriores, antes de tener el NIF. Y antes de tener el NIF, no sacaban los respaldos suficientes, de comprar los deportivos pero sin factura. A veces ni siquiera no se les entrega, y simplemente les daban. Entonces, si no tienes una prueba de que eso que estás cobrando o eso que te ha generado, lo estás utilizando ante tus mismos agremiados, sí es posible una sanción, porque se puede determinar que sí estás generando un lucro y que tienes que pagar por lo menos IVA, IT y las retenciones. Y hoy puede que estés exento, por como los clubes deportivos, que están exentos de pagar el IVA, pero no así exentos de pagar el IT y el IVA, además de dar o hacer todas las declaraciones mensuales que se requieran. ¿Me dejo entender? Entonces, todo va a depender de, primero, cómo estén respaldadas sus actividades. Es decir, si los alquileres han sido utilizados para sus mismos agremiados, sus mismos asociados, incluso ponte que han alquilado su piso, pero eso ha servido, o esa parte de su piso que están alquilando, está sirviendo para darles, no sé, un paquete escolar a los hijos de los agremiados, o para hacer refacciones, o para contratar a un sereno que cuide las instalaciones. Si se puede comprobar eso, no hay necesidad, o no habría razón de ser para una sanción, pero si no puedes comprobar eso, sí, porque se asume que eso es un ingreso
y no es un ingreso no grabado. De hecho, ahí ya tendrías doble sanción, porque dentro de tu misma certificado de impuestos no estás registrando ese tipo de actividad, número uno, eso es una sanción. Número dos, no estás declarando tus impuestos por esos ingresos, te falta IUE, IT. Además, no estás emitiendo notas fiscales, todo eso se tiene calculando. Pero si logras comprobar de que bajo tu extensión, todo lo que esté ingresando directamente lo estás utilizando para tus agremiados, sí puedes beneficiarte, pero necesitas pruebas. Entonces, es un poquito, es un poco de percepción. Puedes o no puedes meter en problemas y depende también de la documentación que tengas para respaldar. ¿Con eso te has salido de la duda? Sí, licenciada, sí. Muchas gracias. No, a usted. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Sobre el caso que expone, al menos tengo conocimiento de un caso igual de una fundación donde tenía ingresos efectivamente por alquileres. En este caso, lo que nosotros hicimos, y por suerte, yo digo no por suerte, la administración tributaria no nos observó cuando estaban fiscalizando el IVA. En ese entonces lo que nosotros hicimos, evidentemente en mi portal tributario no me sale la opción de retenciones, el formulario 604, hay los físicos y solamente por ese mes que se ha percibido se puede presentar. Con esa información yo pude descargar ese aspecto. Al menos en mi administración regional no tuve mayor complicación al respecto. Ahora no sé a nivel nacional cómo podrá afectar esta situación como se menciona. Si has logrado hacer el pago del impuesto, eso de todas formas va a figurar en el sistema, ¿sí? Aunque no se haga en digital, o sea, no te permite el portal, de manera física, ese número de operaciones, ese número de trámites, ese número de orden, tiene que existir en tu, ay, se me ha escapado el nombre, en tu extracto tributario. Entonces, si haces el sistema, por más de que tú lo hayas hecho como regional, no tendría que afectarla a tu nacional, porque tu nacional no ha hecho ningún incumplimiento de deber, ¿entiendes? Tú has hecho de manera excepcional, has percibido, y eso está bien. Si es de manera excepcional, la misma normativa te deja una amplia, cuando habla de grabados, necesariamente tiene que cumplir algunos requisitos. Tiene que ser recurrente, tiene que percibir y tiene que ver con el giro de tu negocio. Una fundación no tiene un giro de negocio, es una entidad no lucrativa. Por lo tanto, primero no va a corresponder a su giro. Segundo, no es de manera permanente, no es que cada vez es lo mismo. Entonces, al no cumplir con estas características, no tendrías por qué tener problemas. Sin embargo, lo que yo sí te recomendaría es que ese formulario físico que lo tienes, lo tengas guardado, copiado, fotocopiado, escaneado, subido a la nube, guardado de todas las maneras que puedes. Porque impuestos siempre puede querer tomar decisiones o fiscalizar en función de ciertos eventos específicos. Como tú ya has declarado el 604, puede asumir, puede decir, tal vez esto no es excepcional, ¿qué tal si esto ha pasado de manera recurrente, pero es la única vez que está hecho? Entonces tienes que tener como respaldo de tu 604, de tu mismo asiento, tener el contrato, me dijiste un contrato civil, donde se especifique por qué se ha generado, por qué se está alquilando, que sea muy específico el tiempo, que no debería ser más de un mes, el periodo, ¿no? Y alguna razón, alguna cláusula donde especifique por qué se ha generado eso. Cosa de que cuando vuelvan a fiscalizarte por cualquier motivo o aduzcan algún tipo hagan una mala deducción sobre una base imponible que no existe, tú puedas respaldar que eso ha sido un evento excepcional. Entonces, esos casos sí existen, no eres la única persona, no es la única fundación que haya pasado eso. Hay varias funciones, pero la mayoría evita eso, precisamente para evitar esa contingencia, porque impuestos, dependiendo del fiscalizador, va a tener una mirada muy cerrada, y puede decir, no, si tú has declarado este mes, puede que lo hayas hecho, no hayas declarado y hayas percibido esto, no tengo constancia, por lo tanto, para mí, has hecho una defraudación, has cometido un delito fiscal. O si tú si no tienes manera probatoria, si no tienes documentos que respalden por qué ha sucedido esto o cómo ha sido, te genera un problema. Entonces, lo mejor que puedes hacer
ya, si ha pasado todo eso, es guardar ese 604, como digo, escanearlo, subirlo a la nube, tenerlo 3, 4 copias por si acaso, todo puede pasar. Y igual tener los respaldos documentarios de ese evento. ¿Por qué ha sucedido ese alquiler? ¿Cuándo se ha generado? ¿Y por qué circunstancias? Cosa de que tú evites cualquier tipo de contingencias a futuro. Claudia. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien, pasemos a la última parte que hemos visto hoy, que es un poco enredado, pero es, como les digo, es poco usual que se dé anticréticos entre empresas, entre personas jurídicas. Sin embargo, como les dije, lo más normal que va a suceder es que hagan este último asunto. ¿Por qué? Porque ellos van a pagar directamente el impuesto, si es que en caso hacen un anticrético, ¿sí? Entonces, tenemos claro de dónde sale la base imponible del impuesto, de ese ingreso supuesto, que es el 10% del total del contrato, que tiene que ser dividido en conceptos mensuales para poder hacer la deducción tributaria trimestral. ¿Y qué debería restar? Aparte de los 2 salarios mínimos, como su compañera indicada, sí se puede deducir gastos, pero como les había indicado también, es poco probable que suceda, porque generalmente los gastos atribuidos a un lugar que ya está en anticrético no los paga el dueño del lugar, sino el que está pagando el anticrético. Entonces, con todo esto, tenemos la figura clara para ir cerrando ya el tema, y yo me prepare ya los exámenes para los días para mañana, y ustedes tengan el espacio, como les dije, hasta el lunes para resolver. El examen sobre todo el módulo va a estar abierto por lo menos 1 hora y media o 2 horas. Voy a ver eso. Más de 1 hora va a ser. En función de qué tan largos sean los ejercicios del problema, voy a calcular el tiempo. Pero lo mínimo va a ser 1 hora que va a estar abierto. El cuestionario de la semana 2 va a ser abierto solamente por 20 minutos, como la anterior semana. Entonces, ¿estamos claros? Licenciada. ¿Sí? Disculpe, tengo una duda sobre el foro. Usted nos dice que mañana va a habilitar el cuestionario de 5 minutos, o de 5 preguntas, perdón. Y el 5 examen, preguntas, sí, por 20 para que... va a estar abierto el lunes. No. Ambos, tanto el examen como el cuestionario, los voy a abrir mañana, como la anterior semana. Lo voy a abrir a eso de las 3 de la tarde y va a estar abierto hasta el lunes a mediodía. Ya, muchas gracias, licenciada. No hay problema. La diferencia es que el cuestionario solo va a tener un tiempo para ser respondido de 20 minutos, mientras que el examen va a tener un periodo de respuesta de más de 1 hora. Es decir, menos de 1 hora no va a ser, sino va a ser más de 1 hora que va a estar abierto. Ustedes van a poder resolverlo con calma. Mi idea es de que el examen que vamos a hacer igual sea por plataforma, pero que tenga un periodo más amplio, porque no va a ser solamente preguntas. Como les digo, van a ser unas 3, 4 preguntas al sumo, y van a haber dos ejercicios. Y voy a intercalarlos entre quito y dieta, alquiler y anticréticos. Y voy a hacer que el sistema les genere esas preguntas, pero para cada persona. ¿Me dejo entender? Es decir, que el sistema aleatoriamente les abra 2, que no les abra las 4. Voy a configurar eso. En cualquier caso, en caso de que no pueda recibir la configuración, solamente tendrán que hacer 2 ejercicios prácticos. ¿Sí? Sí, licenciada, una consulta respecto a esto de los anticréticos. Sí. No pude ingresar al Excel al principio de la clase. Entonces usted explicaba que había una norma que decía, o bueno, según una norma, se debía ganar el 10%, algo así. ¿Me puede decir qué norma era o algo así? ¿Dónde se encuentra eso? No te preocupes, está dentro del decreto reglamentario, la 21561, es el reglamentario del IVA, que nos estipula que en el caso de anticréticos se va a hacer una deducción de que se va a asumir, se va a deducir, se va a estimar que el 10% del total del anticrético
corresponde a una ganancia, ¿sí? La normativa no se sustenta, pero se basa en el hecho de que cualquier tipo de anticrético se genera o su fin es conseguir fondos para generar una actividad económica grabada. ¿Me dejas entender? Es decir, esos 75,000, 10,000, 100,000 dólares que se puede decir por un anticrético es para generar un negocio. Esa es la teoría, o sea, eso es en palabras simples. En la ley, decreto supremo, en la 21.571, y en la parte del que habla de anticréticos, se dice que, en palabras más complicadas, más complejas, de que se asume que se va a estimar que el 10% del concepto del contrato de anticrético va a ser considerado ganancia anual. Anual, eso ten en cuenta. No te está diciendo que es una ganancia del total del anticrético, sino de una ganancia por año por ese anticrético, que es el 10%. Y de ahí hacemos la conceptualización. Les había dicho que si bien el concepto del ingreso es anual, el pago tiene que ser trimestral, como les he explicado aquí. Entonces, se podría hacer una deducción, es decir, tomar los 7.500, como es este caso, y dividirlo entre 4, que son los 4 trimestres que existen en un año. Sin embargo, esto corresponde a un trimestre. Estamos hablando de que este importe es por 3 meses. Y a veces, muchas veces puede ser que no empiece el anticrético al principio de un mes grabable, es decir, que no empiece en enero, abril, julio o octubre, sino que puede empezar en febrero, mayo, junio, septiembre, agosto, noviembre o diciembre. Y entonces, no puedes grabarle, no puedes deducir que el ingreso va a ser ese importe, porque ese importe que estamos citando es por 3 meses, ¿ya? Y es por eso que hacemos una deducción mensual y luego de ahí sacamos el importe que supuestamente es el ingreso que vas a obtener, ¿sí? Y de ahí se determina el 13%, de ahí se restan los 2 salarios mínimos por cada mes. Se dice 2 salarios mínimos por cada mes. Se suman los salarios mínimos, se saca el 13% y luego se deduce cuánto es lo que se va a pagar impuestos. Ahora sí estamos claros, Tania. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya. Ahora, para el caso cuando vayamos a hacer la parte práctica, este es el asiento que va a ser, digamos, en el caso de que yo les pida asiento, este es el asiento que se va a hacer. Porque como les he explicado, rara vez va a suceder que una empresa haga otro tipo de deducción. Puede que restringe el activo, pero cuando se paga el impuesto va a ser el asiento que van a hacer, generalmente. Porque pese de que eres IVA es un impuesto, una retención por pagar, cuando una empresa haga eso, no va a poder hacer una retención por pagar por ese importe, porque armar el asiento va a ser una cuestión de locos, ¿me lo van a entender? Entonces es mejor deducirlo como lo que es. Es un gasto que vas a pagar con disponible, ¿sí? Entonces, con eso concluiríamos todo, pero lo que más espero es que ustedes realmente hayan comprendido todo lo que hemos avanzado, que les sirva. Espero que haber realizado de esta manera mediante compartir un documento que pueda ser trabajado de manera simultánea les haya agradado. Espero también que lo utilicen en su vida diaria porque considero de que ha llegado el momento en que todos debemos romper nuestros propios paradigmas. Estamos muy acostumbrados a trabajar en manera local. Incluso cuando uno está estudiando o está haciendo otro tipo de actividades de posgrado, hay una tendencia a trabajar de manera muy individual. Y no considero que sea negativo. Hacer las cosas de manera por uno mismo es una manera de vivir la vida, ¿no? Sin embargo, hemos llegado a un momento en nuestras vidas que es hora de utilizar las herramientas que tenemos, que nos han servido para desconectarnos e individualizarnos, pero ya trabajar de manera colectiva. Espero que esta experiencia les haya servido. También espero que podamos seguir en contacto. Ustedes son mis colegas de diferentes, podrían ser diferentes áreas, enfocar en diferentes partes, pero somos colegas, todos somos profesionales, y pienso que en el marco del respeto y la buena actitud que tenemos que tener, seamos colaborativos. Este mundo es muy pequeño, nos vamos a ocupar, ya sea
en clases, en el mismo trabajo, y estimo que lo mejor es siempre generar una red que genere el conocimiento. Yo siempre voy a estar predispuesta a ayudarles si requieren algún tipo de ayuda. Si me requieren información, en la misma plataforma voy a colgar el link de un archivo, de una carpeta donde yo resguardo o hago la acumulación de normativa en forma tributaria, en materia tributaria, y los voy a poner para que ustedes puedan acceder. De la misma forma que puse el documento de finiquito y el anticipo de finiquito como un modelo que ustedes puedan trabajar, que puedan utilizar, que puedan descargar. Porque esto es una era de información, la información es poder, pero también compartir la información es una manera de contribuir a nuestro propio crecimiento. Entonces, yo espero que hayan podido aprender mucho, que se sientan satisfechos. También espero que sigan en contacto, que sigamos trabajando y que poco a poco realicemos este tipo de actividades colaborativas. Como habrán visto, hay cierta limitación con el tema de la banda del internet, pero se puede realizar trabajos simultáneos y podemos trabajar una hoja Excel, podemos trabajar un Word, podemos trabajar una presentación en PowerPoint, todos juntos al mismo tiempo, aunque no estemos en el mismo lugar. Y lo más importante para mí es esto, que hayamos compartido, que hayamos aprendido. Eso sería todo. Espero que hayan disfrutado mucho este módulo. Muchas gracias por su atención, su comprensión, y espero lo mejor para ustedes el día de mañana con sus exámenes. Entonces eso sería todo. Les agradezco mucho todo. Y hasta pronto, porque nos veremos. Como les digo, la vida profesional en cualquier área siempre es pequeña. En algún momento nos vamos a encontrar, nos vamos a chocar, porque nuestro mundo es pequeño. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada. Y sí, licenciada, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, licenciada.